Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro y que tu palabra llegue a todos los corazones, empezando por el de este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas. La culpa, el principio de todos los males. Salmo 32:5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Estimado oyente, hermano, amigo, ¿cómo maneja usted la culpa? Muchos han tratado de evitar lidiar con esta dolorosa emoción desde que ha existido. ¿Cuándo aparece la culpa? Cuando hacemos algo que está mal. La culpa tiene la función principal de hacernos tomar conciencia de nuestros actos. Es cierto que todos cometemos errores y está bien tener un mecanismo que nos advierta de ello, pero no siempre sabemos acatarlo ni regularlo adecuadamente. Para empezar, ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal? ¿En qué nos basamos para emitir esos juicios? Y lo más importante, ¿qué es lo que estamos juzgando? Esa es la clave. Nos juzgamos a nosotros mismos. Atacamos a nuestra autoestima, a nuestra identidad, en lugar de juzgar nuestra conducta, las intenciones y maldad en nuestro corazón. ¿Cómo efectúa Dios la curación de la condición humana del pecado? La buena noticia del Evangelio es que Dios ha provisto el camino de escape a través de la muerte y expiación de Cristo en la cruz. Pero si somos salvos de nuestro pecado, ¿por qué tantos cristianos continúan luchando con la culpa? Surge la pregunta. Quizás una breve revisión a su vida sea el punto de partida útil a medida que avanza hacia la seguridad del perdón de Dios. Nuestra discusión se limitará a una breve mirada a 4 cosas que Dios hace con nuestra culpa. Dios perdona. Aunque tus pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve. Isaías 1:18. Tan lejos como está el oriente del occidente, Él ha quitado nuestras transgresiones de nosotros. Salmo 103:12. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Nos preguntamos, ¿recibimos el mensaje? La obra de Cristo en la cruz, su resurrección, su justicia que no nos incrimina, significa que somos libres. No queda nada por pagar. El perdón de Dios es completo y no hay nada que podamos agregar a lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Romanos 5:1, 6:11. Romanos 5:1, 2 y 6:11. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su gracia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios olvida. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez por todas, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Hebreos 10:10, 14:17. El perdón de Dios es del tipo que ya no carga pecados específicos en nuestra cuenta. Mientras que los humanos que no perdonan dicen: puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Dios dice que el hombre maduro no acepta afrenta a un amigo. Salmo 15:3. Sin embargo, ¿cuántas veces les recordamos a nuestros amigos con una mirada o una palabra que la presente ofensa contra nosotros se ha cometido al menos una vez antes? Dios, por el contrario, no atribuye los pecados pasados a quien lo conoce. Aplicando este mismo principio, ya no debemos acusarnos a nosotros mismos ni doblegarnos ante las acusaciones de los demás. La experiencia de estar limpio. Veamos a David en el Salmo 32:3. Cuando guardé silencio acerca de mi pecado, mi cuerpo se consumió a causa de mis gemidos todo el día. Esta fue la experiencia de David antes de confesar su pecado de asesinato y adulterio. Pero luego, te reconocí mi pecado y mi iniquidad no escondí. Dije: confesaré mi transgresión al Señor, y perdonaste la culpa de mi pecado. Salmo 32:5. Aunque todo cristiano verdadero es perdonado, algunos tardan más que otros en llegar a la experiencia de estar limpios. Para estos, David señala lo que está por venir cuando dice en el Salmo 32:10-11: muchos son los dolores de los impíos, pero al que confía en el Señor, lo rodeará la misericordia. Alégrate en el Señor y regocíjate, justos, y canta con júbilo todos los rectos de corazón. Dios quita las consecuencias del pecado. En Ezequiel 18:2 se cita un proverbio popular de ese día: los padres comen uvas agrias y a los hijos se les ponen los dientes de punta. Considere la respuesta del Señor en este capítulo y luego su respuesta al mismo proverbio en Ezequiel 18:3. Tan cierto como yo vivo, no volverás a citar este proverbio en Israel. El mensaje es que cada individuo es responsable solo ante el Señor, y Dios quitará de nosotros las consecuencias de nuestros propios pecados, los pecados de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. Esto es cierto de la condenación
que una vez estuvo sobre nuestras cabezas, pero a menudo Dios también se complace en quitarnos las consecuencias más inmediatas del día a día de nuestro pecado. Se podría argumentar que este ciertamente no fue el caso del rey David, a quien, entre otras cosas, llevaron a su hijo nacido de Betsabé a la muerte. Pero miremos de nuevo, Dios libró al propio David de la pena de muerte. No morirás, Dios ha hecho que tu pecado pase. En cuanto a la muerte del hijo, Dios da su razón para que los enemigos del Señor no tengan ocasión de blasfemar. Cualquier consecuencia del pecado que permaneció en la vida de David debe ser vista como un Dios amoroso que edifica a David, no como David pagando por el pecado, como si la obra de perdón del Señor no fuera suficiente. Al igual que David, al igual que con David, cualquier consecuencia de nuestro pecado que quede debe ser vista como la obra amorosa y sanadora de Dios en nosotros. Romanos 1:27. Y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Debe enfatizarse, sin embargo, que como Dios le perdonó la vida a David, Dios a menudo se complace en quitarnos las consecuencias de nuestro pecado. No nos limitemos a nosotros mismos ni a los demás diciendo que hice esto y aquello, por lo tanto, tal y cual será el resultado inevitable. ¿Cuántos cristianos perdonados y sanados viven bajo límites autoimpuestos y profecías autocumplidas, creyendo que Dios continuará castigándolos por hechos particulares? El perdón de Dios es total. Si persisten las consecuencias del pecado, podemos estar seguros que el Dios de la providencia está obrando para su gloria y para beneficio de los que lo aman. Salmo 32, 1-4. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Estimado oyente, todo comenzó en el huerto del Edén, después que Adán y Eva desobedecieran a Dios, y desde entonces hemos estado utilizando sus defectuosos métodos en un intento de silenciar la culpa. La primera reacción de Adán y Eva fue encubrir lo hecho, en vez de confesarlo, pero nada puede ocultar de Dios el pecado. Después intentaron esconderse del Señor. Surge una pregunta, estimado oyente. ¿Se ha encontrado usted alguna vez evadiendo su tiempo de oración y lectura de la palabra porque no quiere sentirse condenado? Luego, se negaron a asumir la responsabilidad personal y trataron de echarle la culpa a otros. Pero cada uno de nosotros es responsable ante Dios de nuestras acciones, no importa las circunstancias o quien esté involucrado. Plenamente conscientes de la culpa de Adán y Eva, Dios vino a ellos y les hizo varias preguntas concebidas para que enfrentaran su pecado. Y esta sigue siendo la única manera de lidiar con nuestros fracasos. Debemos venir al Señor en confesión y arrepentimiento para que podamos recibir el perdón
y la limpieza que Cristo compró para nosotros en la cruz. El que ha sido lavado y purificado podrá acercarse confiadamente a Dios con corazón sincero. Hay un pasaje en la Biblia que dice: Dios ayuda a los que están decepcionados de su estado, da un nuevo inicio a los que están a punto de abandonarlo, todo en el Salmo 145:14. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Aquí vemos y entendemos que podemos abandonar la culpa y Dios dará un nuevo comienzo. Él ha provisto para que vivamos libres de la culpa y seamos personas completamente responsables. Lo que nos está diciendo es que no estamos solos, que Él estará contigo y conmigo en todo tiempo para ayudarnos. Ahora, Él no hará aquello que a ti y a mí nos toca hacer. Nosotros tenemos que hacer las cosas que nos corresponden hacer. Comparto contigo, estimado oyente, cosas que debemos hacer. Necesitamos conocer más a Dios. Mantener una relación fuerte con Dios es lo que más necesitamos para alcanzar una comunión, para tener una vida plena y feliz. Dios no es religión, Dios es vida. Dios es el fundamento de cualquier sueño que queramos lograr si está bajo la voluntad divina. Desarrollar relaciones que guarden nuestra vida. Para tener un nuevo comienzo, además de Dios, necesitamos de personas que estén con nosotros y a nuestro favor. Personas que estén dispuestas a caminar cada paso del camino. Personas que animen, que te cuiden y que te levanten. No basta con creer en Dios, hay que pertenecer a la familia de Dios, a su amada iglesia. Debemos tener participación y comunión con una congregación de sana doctrina apostólica que dé apoyo y crecimiento personal y espiritual. Buscar relaciones en la iglesia que correspondan o nos lleven a cumplir la meta en Cristo. Estar en seminarios, eventos y cultos especiales. Pero, aunque la meta sea de todos, necesitamos personas con buena formación espiritual que estén a nuestro lado para proteger y desarrollar ese sueño. Perdón. Algo le está pasando aquí al computador. Como todo dispositivo que se puede dañar. Aleluya. Buscar relaciones en la iglesia que correspondan o nos lleven a cumplir la meta en Cristo. Estar en seminarios, eventos y cultos especiales. Pero, aunque la meta sea de todos, necesitamos personas con buena formación espiritual que estén a nuestro lado para proteger y desarrollar ese sueño. Personas que ayuden de manera específica para lograr desarrollar el don que Dios ha puesto en todos. Si queremos lograr éxito en el matrimonio, seguramente no buscaremos a los solteros o a alguien que esté enfrentando los mismos problemas que tú y yo, o peores. Hay que buscar consejeros espirituales, buscar mentores, instructores, líderes que puedan contribuir
a elevar nuestra vida en Dios. Y no olvidemos, dejemos de estar recurriendo al pasado para escarbar y remover lo que hicimos o dejamos de hacer. Es necesario aceptar el perdón y olvido de la culpa, sin pasar por alto la purificación de nuestros pecados. Isaías 43, 18, 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La culpa, aunque sea una emoción que puede ser paralizante y destructiva en la vida de una persona, no debe ser cada rato recordada ni restregada a las personas en sus rostros o ante el público. Es común sentir culpa por errores pasados, decisiones equivocadas o acciones dañinas. Sin embargo, para los cristianos, la culpa puede ser aún más pesada debido a la creencia en un Dios justo y santo que demanda perfección. Pero la buena noticia es que la liberación de la culpa es posible a través de la fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de la culpa en el futuro? En el cristianismo, la culpa puede ser una herramienta útil para reconocer nuestros errores y buscar la reconciliación con Dios y con los demás. Sin embargo, también puede convertirse en una trampa peligrosa que nos impide avanzar y crecer espiritualmente. Para evitar caer en la trampa de la culpa en el futuro, es importante seguir estos consejos. Primero, aprender a perdonarse uno mismo. Reconocer nuestros errores y pedir perdón es importante, pero también debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos y aceptar que somos humanos y que cometemos errores. Segundo, buscar el perdón de Dios. La oración y la reflexión son herramientas importantes para buscar el perdón de Dios y encontrar la paz interior. Tercero, aceptar la gracia de Dios. En lugar de aferrarnos a la culpa y el remordimiento, debemos aceptar la gracia de Dios y confiar en que Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Cuarto y último punto, practicar la autocompasión. En lugar de juzgarnos y castigarnos a nosotros mismos, debemos practicar la autocompasión y tratarnos con cariño y comprensión. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Que tu palabra llegue donde esté la necesidad, Señor. En nuestra oración, en tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Rompió aquellas